Muchos pueden sentarse si quieren, o quieren saltar. ¿Qué quieren hacer? Muchos, con el estudio de Apocalipsis, con los sellos que se abrieron, han entrado de pronto en duda y les ha entrado temor. Y yo les dije, mi intención es causarle temor, pero a aquellos que no conocen del Señor. Amén. La iglesia no debe tener temor. Mire, Abraham fue llamado el padre de la fe. Amén. La Biblia enseña que Abraham fue llamado el padre de la fe. Sin embargo, cuando usted estudia la vida de Abraham, se cuestiona, ¿y por qué este hombre fue llamado el padre de la fe? Cuando no hizo sino cometer error tras error tras error. El Señor le dijo, apártate de tu tierra, de tu parentela, y sal al lugar que yo te indicaré. Abraham hizo así. Llevó a su sobrino Lot, primera embarrada, porque Dios le dijo, deja tu parentela. Pero él se fue y se llevó a su sobrino Lot. Cuando llegó al lugar, el Señor volvió y le habló y le dice, este es el lugar que yo te he entregado a ti. De ti haré una nación grande y poderosa. De tu descendencia yo haré una nación que no se podrá contar. Será como la arena del mar, como las estrellas. Esto lo dijo después, pero bueno. Y Abraham se estableció en el lugar. Pero como había llevado a Lot, ¿a quién fue que llevó? A su sobrino Lot. Empezaron los problemas. Cuando uno no hace lo que Dios le dice, empiezan los problemas. Pero Dios es justo y Dios es fiel. Y Él no es como nosotros. Amén. Y Dios le había prometido a Abraham que le señalaría el lugar que Él le iba a entregar. Empezaron los problemas con el señor Lot, al punto de que tuvieron que separarse. En la separación, Lot quedó cerca de Sodoma y Gomorra, una tierra que la Biblia describe como lugar de pecado. Amén. Fue cautivo Lot. Abraham fue y lo rescató. Volvió a la tierra. Abraham vio, estando en la tierra, que había hambre, escasez de alimentos. Dios le había dicho que en esa tierra donde Él lo había establecido, Él lo iba a multiplicar, lo iba a bendecir. Pero los ojos de Abraham vieron escasez. ¿Sería que Dios se descachó? ¿Sería que Dios no vio que iba a haber escasez? Abraham sí lo vio así. Y se fue a la tierra de Egipto. La Biblia describe a Egipto como tierra de esclavitud, como el mundo. Amén. Allí está lo que nosotros queremos. En el mundo está lo que nosotros anhelamos. Abraham se fue porque vio que había hambre, se fue para Egipto. En Egipto volvió e hizo lo que no debía hacer. Primero se fue de la tierra y luego le dijo a su esposa, voy a decir que tú eres mi hermana porque tú eres muy bonita. Y de pronto alguien te va a querer, el rey te va a querer y me va a matar a mí por tenerte a ti, entonces vamos a mentir. Y la sigue haciendo mal Abraham. Este hombre que se está embarrando constantemente es llamado el padre de la fe. Y Dios cumple su promesa en Abraham. Abraham es descubierto, el rey lo perdona, pero además el rey decide darle ganado, darle riquezas. Amén. Y se va Abraham y vuelve a la tierra donde Dios lo había establecido. Otra vez vuelve el Señor y le dice, haré de ti una nación grande y poderosa. Mira las estrellas del firmamento y cuéntalas si puedes. Así de grande.
será la nación que haré de tu descendencia. Le ratifica su promesa. Amén. Pero Abraham vuelve y comete un error. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurrió a Abraham? Porque a Dios le plació. ¿Por qué Dios te escogió? Porque a Dios le plació. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? Porque a Dios le plació. No fue por, miren, si nos damos cuenta, Abraham no obedeció a Dios. O sea, no fue por su obediencia que lo escogió. No fue por nada específico, por nada que nosotros hiciéramos. Dios nos ha escogido. Fue porque a Él le plació. Amén. A Dios le place bendecirnos. A Dios le place hacer de nosotros una tierra grande y poderosa. A Dios le place bendecir a otros a través de nosotros. Pero no somos tan obedientes ni tan juiciosos. Pero a Dios le place. Dios es fiel y Dios lo puede hacer. Entonces Abraham vuelve y comete errores. Y comete errores. Y el gran error que comete es: le es prometido un hijo a los 75 años de edad. Sarita tiene, ¿cuántos años tiene Sara? No, cuando le es prometido el hijo, ella tiene 86, 74, 73 años más o menos. Cuando le es prometido el hijo. ¿Ok? Cuando le es prometido el hijo. Después de 25 años es que nace el hijo de la promesa. O sea, a los 99, 100 años. Pero como han pasado 25 años y no ha nacido el hijo, Sara tiene la genial idea de entregarle la sierva a Abraham para que tenga un hijo con ella, porque parece que a Dios se le olvidó la promesa. Sara entonces desobedece a Dios, convence a Abraham. Discusión grande esta sobre quién tuvo la culpa, pero dejémoslo que ambos tuvieron la culpa. No fue solo la mujer, también fue el hombre. Y tiene un hijo con Agar, y el hijo se llama Ismael. El hijo Ismael nace 12 años antes de que nazca Isaac. Cuando Abraham cumple 100 años, nace Isaac, el hijo de la promesa. Después de 12 o 16 años, no estoy seguro, el Señor le dice a Abraham, o sea que ya han pasado más o menos 30 años desde que le hizo la promesa, ¿sí? El Señor le dice: entrégame a ese hijo, dámelo en sacrificio. Fíjense, Abraham es llamado el padre de la fe. Sin embargo, continuamente desobedeció a Dios. Amén. ¿Por qué es llamado el padre de la fe? Porque cuando Abraham tuvo que entregar a su hijo, no dudó de la provisión de Dios, no dudó de la promesa de Dios, no dudó del poder de Dios. Abraham tomó a su hijo. Su hijo le preguntó: ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un holocausto, un sacrificio al Dios Todopoderoso, al Dios de nuestros padres. Amén. Tomó a su hijo y se fue. Dios proveerá. Ató a su hijo, lo puso encima de la pila. Su hijo estaba allí, él estaba allí. Ustedes piensen qué pudo haber sentido Abraham. Es como cuando usted llega al recibo y le van a cortar la luz y esto. Piensen, ¿qué sienten? Y eso es el recibo, no es su hijo. Como cuando a usted le van a quitar el carro porque no ha pagado la cuota. No es igual, pero piensa, es más o menos así. Como cuando usted no tiene que comer en la casa, más o menos así. Haz ayuno ese día, haz así, piensa la angustia que se siente. Piensa, es un hijo y tú lo tienes que entregar. Y el Señor dice, y Abraham dice: espéranos, le dice a sus siervos, espéranos que volveremos. Es como cuando alguien se para y dice: yo sé que Dios me sanó.
aunque se lo está comiendo el cáncer. Pero dice, yo sé que Dios me sanó. Y si aún no me sanare, yo sé que mi Dios vive. Eso es como cuando alguien va a perder su casa y dice, y aunque me quiten la casa, yo sé que mi Dios no me va a abandonar. Es más o menos así. ¿Lo han sentido alguna vez? Pues iglesia, Abraham es llamado el padre de la fe, no por su perfección, no precisamente por su obediencia permanente, no precisamente por ser perfecto y santo. Es llamado padre de la fe porque creyó al Dios Todopoderoso. Amén. Yo no sé cuántos de aquí podemos creer que estaremos en las manos de Dios cuando la ira de Dios venga sobre la tierra. La palabra de Dios es exhortación para los que creemos. ¿Y qué es exhortación? Es una palabra de ánimo, es una palabra que edifica, es una palabra que da revelación a los hombres. Y cuando yo creo a la palabra de Dios, entonces mi fe está bien cimentada. Y no importa si 1000 caen a un lado y 10,000 al otro, a mí nada me va a pasar. Yo creo en esta palabra de Dios. Por lo tanto, no debe asustarme lo que Dios me dice. Me debe dar ánimo lo que Dios me dice, aunque es terrible lo que describe. Amén. Mira, iglesia, esta mañana en el discipulado hablábamos algo muy interesante. ¿En qué se basa nuestra fe? ¿En qué se basa que nosotros podamos alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Acaso se basa en que somos perfectos? ¿Se basa en que somos muy obedientes? ¿Se basa en que nosotros sí caminamos en la luz y nada malo hacemos? ¿O en qué se basa nuestra fe? ¿Ah? Ustedes me acompañan un momentico allí antes de empezar. Primera de Corintios. Allí. Primera carta a los Corintios. Versículo 42. ¿No les dije? 15, 42. Les voy a describir, o la Biblia nos va a describir lo que somos nosotros y lo que vamos a hacer. Amén. Así también es la resurrección de los muertos. Primero, ¿creemos en la resurrección de los muertos? Lo enseña la Biblia. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, pues créelo. No se basa en lo que tú puedes hacer. Él nos va a resucitar. Así como resucitó a Jesús en el tercer día, Él lo resucitó, así nos va a resucitar. Amén. Y dice, así también es la resurrección de los muertos. Pregunto, ¿quién va a morir? A menos que el Señor venga por nosotros y nos transforme. Pero de resto todos vamos a morir. Amén. Se siembra en corrupción. Se siembra en la muerte. Para poder sembrar algo, algo tiene que morir. Amén. ¿Alguien ha sembrado una semilla de algo? Claro, la semilla tiene que morir primero para poderla sembrar. Usted no va a sembrar una semilla verde. Amén. Así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser sembrado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser sembrado? ¿Cómo dice la Biblia? En corrupción. Y resucitará en incorrupción. Te está diciendo, tú eres corrupto. No corrupto del Estado, no corrupto que roba. Tú eres, o sea, tú tienes pecado.
Pero Dios te va a resucitar incorrupto. Se siembra en deshonra. ¿Por qué en deshonra? Porque somos pecadores, porque somos imperfectos. Amén. Por el pecado. ¿Te estás mirando allí? Yo sí me miro y le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque entonces resucitará en gloria. Y Él es el que me va a resucitar de esta manera, no yo. Él lo va a hacer en mí, no yo. Yo voy a morir de esta manera. Amén. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mi hermano, no está en ti, no está en tu fuerza, no está en tu capacidad de no cometer errores, no está en tu perfección, está en Dios. Quítate la carga de encima. Mejor dicho, lo que te quiero decir, iglesia, no te acoses creyendo que puedes lograr la perfección. No te castigues cuando ves que pecas. No te maldigas cuando ves que no llegaste al límite que querías. Descansa en Dios. Gózate en Dios. Recréate en su santidad, en su perfección, en su poder, en su misericordia, no en tu capacidad. ¿Por qué? Porque de esta manera tu vida no está enfocada en caminar sin cometer errores. Cuando esto sucede, tú vas como en una cuerda floja. Ya casi me caigo, ya casi me voy para el otro lado. Y entonces no tienes paz. Y entonces no tienes libertad. Y tu vida se vuelve aburrida, harta. Te quieres matar porque te das cuenta que eres corrupto, que eres débil. Si tú te enfocas en la gracia de Dios, entonces vas a gozar la presencia de Dios y vas a decir: Dios mío, Padre eterno, admirable, de mí vas a hacer algo hermoso, y en esto descanso. Y entonces, cuando yo entiendo quién soy y entiendo lo que Dios hace en mí por su gracia, por su poder, por su amor, por su misericordia, yo me contagio de esto. Y entonces puedo mirar a los otros como a mí mismo y tener misericordia de ellos y decirles: ¿sabes una cosa, hermano? Mira lo que está a favor tuyo. Mira, no es por tu fuerza, no es por tu tradición, ni por tu religión, ni por tu apellido. Es porque Dios hizo esto por ti. Y Dios te está esperando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo cree en lo que Él ha hecho por ti. Entonces tú puedes descansar en esa paz. Y puedes leer entonces Apocalipsis 6 y darle gracias a Dios y no tener miedo, no sentir temor. Porque el que tiene que sentir temor es aquel cuando le venga el día repentino de Jehová y vea lo que está sucediendo y no tiene escapatoria. Ese es el que va a tener temor, porque no lo ha entendido, porque no ha podido creer. Amén. El principio del fin se inicia en Apocalipsis 6. Lo describe Apocalipsis 6. Habrán terremotos, rumores de guerras, hambre, peste. Habrá desolación. El escenario será tremendo. Recuerden, se ha abierto el primer sello, paz. Vienen hombres en el nombre de Jesús, creyéndose Cristo, ofreciendo paz. Pero es una paz utópica. Amén, recuerdan. Es una paz que no va a durar. Es una paz que todos anhelamos y que alguien la ofrece y es efectiva por un tiempo. Pero luego se abre el segundo sello. Amén. Y en el segundo sello nosotros vemos entonces
al caballo bermejo, al caballo rojo y al jinete que dice que viene a quitar la paz de la tierra. Por eso el primer sello es una paz que no dura, porque el segundo viene a quitar esa paz. Amén. Aparece el anticristo, alguien empieza a ofrecer, a plantear la paz. Todo el mundo la anhela, pero es quitada la paz. Y la quita y empiezan a matarse unos a otros. Estoy en el versículo 4 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y se le dio una gran espada, y cuando abrió el tercer sello oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces habrá hambre. Amén. Después de que haya una guerra, después de que haya desabastecimiento, entonces viene el hambre. Viene el hambre. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven y mira. Y todos los sellos tienen el mismo escenario. Amén. Viene alguien que le dice al otro: ven y mira, y aparece el ser viviente. Es el mismo escenario. ¿Quién es el ser viviente? Es un ángel, es un arcángel de Dios, que le es dado el poder para ejecutar el juicio de Dios en la manera en que lo dice aquí. Amén. Y estamos allí. Versículos 7 y 8. Es el mismo escenario. Encontramos al ángel dando la instrucción a Juan para que mirara la apertura del cuarto sello y la descripción de lo que se venía. Entonces dice el versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí está el caballo amarillo y el jinete tiene el nombre. ¿Cuál es el nombre? Muerte, muerte. ¿Qué lo sigue? El Hades. El Hades, muerte. Lo que sigue a la guerra es muerte. ¿Y qué sigue al hambre? Perdón, lo que sigue a la guerra es hambre, y lo que sigue al hambre es muerte. ¿Y qué sigue a la muerte? Dice ahí el Hades. ¿Qué es el Hades? El lugar donde van a estar los que no creyeron en Cristo. Amén. Si ustedes miran la Biblia, el Hades es el socio perfecto de la muerte. Lo encuentran, por ejemplo, ahí en el capítulo 20, versículo 13. Ustedes miren allí en Apocalipsis 20, 13, y dice la palabra de Dios: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Amén. 4 cosas van a matar cuando abran este sello. ¿Qué son estas cosas? La espada, en relación con la guerra. Amén. El hambre, mortandad y las fieras de la tierra. 4 cosas que están unidas varias veces en las Escrituras. Y estas 4 cosas han sido predichas por Dios para que sean sus medios de juicio final en varios pasajes del Antiguo Testamento. Miremos, por ejemplo, Jeremías 14:12. Jeremías 14:12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces vemos los mismos patrones aquí, los mismos protagonistas acá. En ese versículo encontramos la asociación de 3 de los 4 de las 4 partes que están interviniendo en ese sello. Amén. Dice espada, que es guerra. Amén. Muerte, hambre, las fieras de la tierra. Amén. Otra escritura que nos describe esto, Jeremías 24:10. Dice: y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia,
hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Nuevamente ahí en Jeremías capítulo 44 versículo 13. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén. ¿Cómo? Con espada, con hambre y con pestilencia. Parece que van asociados. El cuarto sello entonces se abre y viene espada, hambre, pestilencias, fieras de la tierra. Amén. Ahora, este jinete del caballo amarillo tiene el poder de la muerte y del Hades. Amén. Lo logra con espada, con hambre, lo cual lleva a la mortandad. En donde cae la espada y existe hambre, le sigue la mortandad. Amén. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 6 versículo 11. Así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 6, 11. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ¡ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 14 versículos 13 al 18. Hijo de hombre, Ezequiel 14, 13 al 18. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedase desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Se parece al panorama que estamos viendo en Apocalipsis 6, 7 y 8? Aquí está hablando el Señor que va a pasar el juicio de esta manera: guerra, hambre, pestilencia, y las fieras de la tierra, dice, vendrán. Amén. Yo veo claramente en estos versículos que no hay más intercesores entre Dios y los hombres, porque solo hay uno. Aquí dice que si estos tres hombres están allí en presencia, ni siquiera sus hijos serían librados, sino que ellos son librados por su propia justicia. Amén. No hay más intercesores, no hay nadie más que interceda. Solamente hay un intercesor, y ese intercesor es Jesucristo. Y Jesucristo vino a la tierra para revelar el plan de Dios que estaba diseñado desde antes de la creación del mundo. Jesucristo es al que describe la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis como el único plan de escapatoria para el hombre del juicio venidero de Dios. Amén. Y solamente existe este tiempo en la tierra para adquirir la justicia y la misericordia de Dios. Miren, mis hermanos, no hay rogativas, no hay misas, no hay clamor extemporáneo que sirva para adquirir la gracia de Dios. Ni siquiera la presencia de hombres justos detendrá el juicio que viene de Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pues yo estuve la semana pasada y yo ponía cuidado a lo que rezaba el sacerdote. Y en las palabras que decía el sacerdote hay esperanza falsa. Roguemos para que el alma de nuestro hermano encuentre paz
ante el Señor. Eso no enseña la Biblia. Aquí estoy viendo claramente una escritura que enseña lo contrario. Aquí hay 3 hombres justos de Dios. Amén. Que ni siquiera ellos serían salvos si no es por la justicia de Dios en ellos. No existe nada que pueda librar a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, que los pueda librar de esto, del juicio de Dios, después de que la iglesia sea quitada. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia, y la iglesia llámese todo aquel que crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. La iglesia no es simplemente la iglesia internacional de adoración, o la iglesia de allí o la iglesia de allá. No, esta no es la iglesia. La iglesia es, el Señor murió por todos, amén. El Señor dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Padre eterno, amén, vida eterna, muerte eterna. Y entonces Jesucristo permite, por medio de su obra redentora, que el Espíritu de Dios, su Espíritu, sea distribuido solamente por fe a aquellas personas que creen en Él. Esto lo hace parte de la iglesia de Cristo. No es nada más. No es si usted da más diezmos, no es si usted hace más obras de misericordia, no es si usted va allí o allá, no es si usted tiene el pastor más grande que existe en el mundo. No es nada de esto, amén. No es cuántos versículos de la Biblia usted sepa, no es cuántas horas usted pase ahí arrodillado orando. Es su fe en la fe de Cristo. Solamente esto, hermano. Entonces, iglesia, ¿para qué me sirve a mí saber que se van a abrir 7 sellos? ¿Para qué? Si la iglesia no va a estar allí, si la iglesia no va a pasar por esto, ¿para qué me sirve saber esto? Para cumplir la visión que el Señor nos dio. La misión, ¿cuál es la misión que el Señor nos dio? Ir y hacer discípulos. Me sirve para saber quién es mi Dios, me sirve para saber cómo Él me amó, me sirve para saber de qué me está librando, me sirve para saber que hay otros que no están en esa condición y necesitan escuchar de esto. Iglesia no tiene otro propósito. Amén. No podemos ser indiferentes. No podemos pensar en nuestra seguridad solamente. O sea, ya la tengo. Ya la tenemos. ¿Pero qué? Nos vamos a quedar con ella. Por eso, mis hermanos, el cristianismo, escúchame bien. Dios mío, el cristiano no es el que dice ser cristiano. ¿Saben que uno que se dice ser cristiano habló esta semana y dijo cuánta barbaridad se le ocurrió? No estoy hablando de una religión, estoy hablando de un personaje. Estoy hablando de un hombre que dice que cree en la palabra de Dios. Estoy hablando de alguien que enseña, dice que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que dice que sabe la palabra de Dios diga que un homosexual puede ser santo? No tengo nada contra el homosexual, tengo contra el homosexualismo. ¿Por qué un homosexual no puede ser santo? Porque si un homosexual es tocado por la palabra de Dios, pues deja de ser homosexual. Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece todo lo que es pecado, mi hermano. ¿Cómo se atreve este hombre que dice saber de Dios decir que uno de sus apóstoles podría ser un mariconcito? Perdonen la expresión, pero así lo dijo. ¿Cómo se atreve? Un apóstol, el único apóstol que se conoció que no entró en la fe de Jesús fue Judas Iscariote, porque no aceptó, escucha,
no aceptó la justicia de Dios. ¿Qué era? No me importa que tú me traiciones, pero acepta mi amor. Él decidió tomar justicia propia. El homosexual que sigue en la práctica del homosexualismo está actuando bajo su propia justicia y no en la justicia de Dios. A mí me dicen, pero es que usted habla tan feo del homosexual. No, yo no hablo del homosexual, yo hablo del homosexualismo. Y el que la practica está ciego y no ha podido entender. ¿Y saben por qué no ha podido entender? Porque no hay quien les predique. ¿Y saben por qué no hay quien les predique? Porque la iglesia está conforme en su seguridad. El cristianismo no es una religión. ¿O saben qué es una religión? Conjunto de valores de acuerdo a la moral del hombre. Eso es una religión. Entonces la religión dice: hay que tener tolerancia con el pecado, porque estamos en el siglo XXI y eso quiere decir que estamos desarrollando nuestra mente. No, eso quiere decir que más nos estamos apartando de Dios. Porque si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, óyeme, este es tu estándar, esto es tu regla, este es tu principio. Y estoy hablando de pecador a pecador, no estoy hablando de perfecto a pecador. Amén. Yo entro, pero estoy en la gracia. El cristianismo es un estilo de vida que Dios mismo enseña conforme a su justicia, a su moral, a su santidad. El cristianismo es una relación personal que por esa influencia de esa relación produce en las personas un cambio de mente, de pensamientos, de acciones. En otras palabras, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, porque adquirimos el Espíritu de Dios, que comienza a revelarnos la moral de Dios, la justicia de Dios, los principios de Dios, el estilo de vida de Dios, y esto causa un cambio en las personas. No hay cristiano por asociación, mis hermanos, ni por tradición, ni por obras buenas. El cristiano se identifica por su temor a Dios, por su cambio de conducta que es producida por la influencia directa del Espíritu Santo en su vida. Muchos tienen el Espíritu Santo, pero no se relacionan con Él. Por eso entran en desánimo. Por eso venir a la iglesia ya no es lo mismo. Todo la misma vaina. No hay nada. Es que no cambia nada, pastor. Es que yo no encuentro como ánimo en esto, como que motivación no hay. ¿Sabes por qué no encuentras motivación? Porque no tienes una relación. Eso es como el matrimonio. Esta mañana lo hablábamos. Perdónenme, no quiero juzgar a nadie. El que esté divorciado, yo también soy divorciado. Primero me lo he hecho yo. Amén. Pero mire, ¿por qué se acaban los matrimonios? ¿Saben por qué se acaban los matrimonios? ¿Os enseñaron eso en el curso de matrimonio de parejas? ¿Saben por qué? Porque cuando somos novios, ¿cuánto duramos de novios? 3, 4, 5, 10 años, etcétera, 3 meses, no sé. Pero de novios todo es tan lindo. Hasta las lagañas de mi novia son tan lindas. Mire cómo le huele el pelo de feo, pero es un aroma incambiable. Todo está. ¿Saben por qué se obvian en el noviazgo los defectos? ¿Saben por qué? Porque predomina el interés de estar con esta persona, de desarrollar con esta persona una relación. No se fijan en los defectos. Los defectos ya no son el parámetro, pero no es sino que se casen y empiece a aburrirse de la lagañosa, la que huele feo, y entonces esos son los puntos que yo estoy mirando y ya el amor no predomina, ya mi deseo de estar con esta persona no predomina. Y así es la relación con Cristo de muchos. Cuando ya no hay motivación es porque empiezan a verle la cara a los cristianos, al pastor, y este pastor tiene una cara, además de bonita, a veces es tan aburrida, a veces es tan deprimente la cara del pastor, y entonces le miran la cara al pastor y se aburren y dicen: ay, otra vez a verle la cara al pastor. No hay
una relación, no encuentran motivación en esa relación, por lo tanto, se enfrían. Se enfrían. Lo mismo pasa con la mujer. Es que están todos los días acostándome con la misma. Quisiera variedad. Quisiera, o viceversa. No, yo voy a hablar en favor de los hombres. Y es que ya se volvió barrigón y calvo. Si le tiño las canas, de pronto le oculto eso un poquito, pero y la gordura, y ya no tiene la misma flexibilidad, ya no hace el salto del triple de mortal hacia adelante ni hacia atrás. Ya está aburrido mi esposo. Antes cocinaba, ahora quiere comprar todo en restaurante. No hay gracia en él. Me tengo que buscar otro más joven, pero para eso tengo que hacerme la lipo, para ver si encuentro motivación en esta relación. O el peor de los casos, metámosle aquí pornografía para ver si de pronto nos animamos viendo al animal ese que está allá. Lo hacen. Consejería cristiana mal enfocada enseña eso. Entonces, mi hermano, no hay motivación porque no tienes una relación. Tan sencillo como eso. Te enfocas en los procedimientos religiosos, legales. Te enfocas en tu poder, en tu capacidad, en tu hermosura. Y cuando te das cuenta que eres viejo, calvo, que ya no sirves, entonces viene la decepción. No somos cristianos por asistir a una iglesia cristiana. Amén. No somos cristianos porque el pastor es súper ungido. Como ustedes ven en los versículos que acabamos de leer, es por lo que Él pagó por nosotros. Amén. Somos cristianos porque Él tomó la iniciativa de establecer una relación íntima con cada uno de nosotros. Y mire, mi hermano, no me venga a decir que el Señor tiene que hacer más en su vida, porque Él ya lo hizo todo. Él ya te dio su espíritu, ¿o no? ¿Tienes el espíritu de Dios? Si Él dio su vida por ti, si tú entendiste el plan de salvación, la obra redentora, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Gloria a Dios, pero de lo que hay en el corazón habla la boca. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo, porque escuché que algunos no lo tienen. No es pecado, hermano, al contrario, es revelación. Y me alegro y me gozo en el Señor, porque si alguno no lo sabe, hoy lo va a recibir. ¿Lo crees, iglesia? Pues vas a recibirlo. ¿Tú quieres el Espíritu de Dios? Wow. Mira, mi hermano, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo recibes? Tienes que ser perfecto, lo acabamos de leer que no es así. Tienes que ser impecable en las cosas de Dios, lo acabamos de ver que no es así. ¿Qué necesitas para recibir el Espíritu Santo de Dios? Solo necesitas creer. ¿Y creer en qué? ¿Creer en qué? Cristo. Escucha, estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de Manuel, estoy hablando de Cristo. Cristo. Aunque si hablara de Manuel o si hablara de Jesús, estaría hablando del mismo. Dios en Jesús. Dios en Jesús. Jesús siendo Dios en la carne, tomó tu lugar en la cruz. ¿Cuál lugar? El que tú merecías por tu pecado, por tu traición a Dios, por tu enemistad con Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Y todos saben que hay un Dios. Hasta los perros, porque aúllan, saben que hay un Dios. Pero no todos creen a Dios. Y la voluntad de Dios es que Él mismo, en forma de siervo, muriera por ti para Él poder en su carne perfecta, sin mancha, sin cometer pecado, sin arruga,
abolir la muerte de ti, la muerte espiritual, eterna. El estuche que tienes, ese tiene que quedarse, pero eso es transitorio. Él ocupó el lugar que tú merecías y ocupando el lugar venció la muerte, y Dios lo levanta de entre los muertos y lo corona de gloria y lo pone a su lado. Todo por la liberación de tu espíritu, de tu alma eternamente de esa condenación que va a venir. ¿Crees en eso? Es sencillo. Es sencillo, solo creer. ¿Crees en eso? Amén. ¿Quieres recibir el Espíritu de Dios? Pídeselo. Pídeselo que Él te lo va a dar. Ahora eres sellado. ¿Pero quieres recibir el Espíritu de Dios? ¿Quieres recibir ese bautismo del Espíritu Santo? Clámalo. Clámalo. Nuestros servicios. Martes, ayuno y oración de 9:30 am a 11:30 am. Miércoles, servicio de adoración de 6:30 pm a 8 pm. Domingo, de 10 am a 12 pm.